dicho, muy buenas noches, ya 7 de la noche. Estamos en vivo por este canal 19 en este tu espacio con Charlotte. Soy Mildred Charlotte y siempre digo que esta oportunidad de reencontrarme en esta hora, gracias a la señal que nos brinda Cinevisión en toda la República Dominicana y a través de Stream Live en Facebook nos puede seguir, también @Cinevisión y en nuestro canal de YouTube con Charlotte TV, para que puedas darle luego seguimiento a cada una de estas entregas. Digo que el tiempo que me dedicas lo asumo con un gran compromiso, lo asumo con una gran responsabilidad y si se quiere lo catalogo como una gran bendición. Saber que nos acompaña, saber que estás junto a nosotros se convierte en un motivo siempre de superación y entregar y superar las entregas pasadas y el compromiso de mejorar las que están por venir. República Dominicana ha estado atenta a uno de los casos que ha conmocionado, que ha tenido pues un peso enorme, tanto en las redes como un seguimiento muy mediático. Nos referimos al caso de Emily Peguero, una joven de tan solo 16 años que terminó embarazada y terminó lamentablemente muerta, cuyo cuerpo apareció, cuyos restos en una maleta. De este hecho, de este abominable hecho, pues la justicia identificó como responsables a su novio, Marlon Martínez, y también a su madre. Estaba todo el país en vilo. Después de un largo y tortuoso proceso judicial, al fin el Tribunal de San Francisco de Macorís evacuó una sentencia. Para Marlon Martínez, acusado principal, la pena de 30 años. Para la madre de Marlon Martínez, 5 años ha sido la condena. La respuesta no se ha hecho esperar. Las mismas redes que se convirtieron uno de los hashtags que le dieron más seguimiento y que más fue tendencia en nuestro país, Todos Somos Emily, ahora mira con indignación. Se produce obviamente un cuestionante. ¿Fue la ley, fueron nuestros códigos bien o mal aplicados? ¿Acaso el Ministerio Público en esa labor que le corresponde de llevar las pruebas ante el plenario lo hizo de manera correcta? ¿Pudieron los jueces, con el presupuesto de pruebas que tenían, dar una sentencia mucho más fuerte? Ciertamente son muchas las lecturas. Ahora viene también una parte importante del proceso. ¿Cuáles serían los perfiles psiquiátricos de estas dos personas? ¿Dónde realmente pudo haber existido algún tipo de situación a mejorar en cuanto al manejo que se dio a la situación? Por eso tendremos, si se quiere, un análisis 360 del caso Emily Peguero. Estaremos conversando con la doctora Ibelice Acosta, quien es médico psiquiatra, y también con el licenciado Amadeo Peralta, abogado. Y también tendremos un contacto con el licenciado Aristides Marte para ver qué papel desempeñaron las redes sociales como acompañante de este proceso y qué papel, si se quiere, tuvieron estas para que el caso pues no se quedase en el olvido, tomando en cuenta desde el hashtag que inició Todos Somos Emily hasta hoy, que culmina con la parte de la lectura de la sentencia. Inmensamente agradecida de la presencia de ustedes. No sin antes debo decir, puedes venir con nosotros acá al estudio, me pasan las imágenes en un momento. No sin antes debo decir y dar las gracias públicamente, porque ustedes son dos duendes que me acompañan, una llamada a las 12 del mediodía. Este es el programa que hoy creo que es el pertinente y que la gente espera. Gracias por sacar su tiempo y de verdad ambos. Solamente les comenté la idea, cuentas conmigo. Que Dios les multiplique bendiciones. Amén, y gracias por invitarnos también a tu programa, deseándole feliz noche a todo el que se encuentre en sus casas. Mayra, hablemos de este caso. Primera pregunta que me surge, esa diada madre e hijo, esa parte, si vale el término, complicidad y apoyo, alguien diría, bueno, independientemente del hecho que pudo haber causado, estaba hablando y protegiendo a su hijo. Ahí vale el término proteger, vale el término complicidad o vale el término realmente de una relación
basada en Una algún patología. tipo de patología y de poca sanidad mental? Correcto. Lo primero es que la familia tiene que estar clara que la educación de un niño es 50% amor y 50% disciplina. Cuando un niño pequeño comete un acto de indisciplina, de lo que sea, de irrespeto, una falta a lo que fuera, tú tienes que disciplinarlo. Errores que no se reprimen, errores que se repiten. Eso para empezar. Entonces, cuando no hay una buena crianza en ese sentido de disciplinar y amar, se confunden y se pierden los límites entre el amor y el cariño, el respeto y el apoyo incondicional, que se llama complicidad, cuando allá hay un delito de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo, independientemente de cómo fueron las cosas, que aquí hay un apandillamiento entre una madre con un trastorno de personalidad antisocial, producto de, yo puedo decirlo, aclaro que no es mi paciente, pero el perfil que da ella, con las mentiras, con la hipocresía que usó, con la que usó los medios para llegar a la gente, pidiendo que Melque retorne, el acto fallido que tuvo cuando dijo lo que dijo. Entonces uno puede decir, aquí hay una personalidad fuerte, antisocial, que domina al hijo. Y obviamente que es evidente que todos vimos durante el juicio cómo él era dominado por los deseos de ella. Eso fue muy evidente, de tal forma que mira cómo terminó la cosa. O sea, él siempre dijo, mi mamá no tiene la culpa, pero hubo un abandono, él reúne todos los criterios para tú diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial. Ella reúne todos los criterios para diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta relación patológica, ella es la dominante y él es el obediente. En esos casos de apandillamiento, de crímenes y de cosas así, hay siempre una mente que domina a una mente fuerte, que domina a una mente más débil. Licenciado, hablemos del juicio. Nuestro Código Penal se basa ya no en esa íntima convicción de los jueces, sino que ha de basarse en el presupuesto de pruebas que presenten, obviamente, quien lleva la parte, que es el Ministerio Público. Lo que sería la evaluación stricto sensu del papel desempeñado por el Ministerio Público, lo que aportó, ¿daría espacio para una condena mayor? Mira, definitivamente las pruebas que aportó el Ministerio Público fueron suficientes y fueron avasallantes. Y de hecho, fíjate que convencieron a todo el pueblo dominicano, más allá de toda duda razonable. De que ellos eran los responsables del caso. De que ellos eran los responsables del caso. Pero los niveles de implicación de esas pruebas. Los niveles de implicación de esa prueba, un procedimiento criminal puede ser sostenido a través de testimonios, de pruebas escritas, audiovisuales y de toda índole, periciales. Ahí las pruebas sobraron. Necesariamente, yo siempre he dicho, el Código Penal y el Código Procesal Penal son interpretativos por los jueces. Los jueces, a mi entender jurídico, le fallaron al sistema. De ahí te puedo decir que si los jueces hubiesen andado buscando desde el principio cómo imputarle una complicidad clara y manifiesta, hubiesen encontrado mérito suficiente en las leyes para aplicársela. En este caso, fíjate inclusive cómo desde antemano se sabía que se estaban mandando tropas policiales y militares a San Francisco de Macorís. Todo el mundo comenzó a sospechar ya de que era una sentencia benévola que venía por ahí. De ahí que te digo, yo como abogado en el ejercicio diario del derecho, siempre te reitero que los jueces, a la hora de llevar un caso, interpretan el código, y lo interpretan a través del Código Procesal Penal. El tema de la complicidad, hay otros casos donde hay personas cumpliendo condena por ser cómplices. Ahí vamos en esa parte. Escúcheme, licenciado. Se habla de cómplice, quien ayuda, quien facilita. ¿Puede una persona ser cómplice después de haber ocurrido un hecho? En diferentes casos. Porque en este caso, por ejemplo, se acuerda lo que se mostró en el plenario, él cometió el hecho él solo, y luego es que le comenta a la madre. Entonces, después de haber cometido el hecho, ahí podríamos hablar de complicidad,
o la figura que se ajustaba era la de ocultamiento de evidencias y la de ocultamiento del cadáver? Necesariamente y de manera acomodativa, la que cabían para acomodar el proceso era el de ocultamiento de cadáver y el de ocultamiento de evidencias. Pero si se van al artículo 61 del Código Penal, ese artículo habla de cuando una persona presta su concurso para ocultar el crimen, para ocultar las evidencias, para ocultar las pruebas en la comisión de un crimen o un delito. ¿Qué sucedió con el caso de Emily? Un crimen. Por eso es cuando veas que yo te reitero de que a veces los jueces interpretan a su manera, la ley le ofrece herramientas para que la apliquen. De hecho, cuando podamos leer bien esa sentencia y sus motivaciones, va a ser un punto de controversia, pero de hecho aprovecho también para llevarle un mensaje a la población diciéndole, el Código Penal actual en República Dominicana tiene 200 años. Ese código, nosotros éramos una aldea cuando fue implementado en República Dominicana y por ende no contempla muchas situaciones. El nuevo Código Penal, que ha sido aprobado 3 veces y lo han devuelto, de manera clara y taxativa establece lo que es la coautoría, inclusive establece la coautoría intelectual. Eso va agregado hasta cuando una persona manda a planificar el crimen, aunque él no lo haya cometido, pero solamente por mandarlo a planificar, por pagar por el crimen, puede ser enjuiciado como coautor del delito propio. Exacto. Y cuando a un autor le toquen 40 años por un homicidio o por un asesinato, que es lo que prevé ese código, al coautor también le va a tocar la misma pena. Ojalá también que la sangre de Emily sirva para impulsar la implementación de ese nuevo Código Penal que establece penas actualizadas en República Dominicana. Contiene tantas situaciones actuales que en ella se contempla varios articulados a la violación de propiedad, a la violencia intrafamiliar, al secuestro, al incesto, a muchos tipos penales que ese código de 200 años no lo tiene. De ahí que esa es una sentencia muy contradictoria. Los jueces al principio establecen que no existe la complicidad, después la establecen cuando hacen el recuento de cómo ella ocultó las pruebas y después se destapan le impusieron 5 años, es bueno que la población lo sepa, aplicándole la ley 136, que es el Código del Menor, estableciendo específicamente la sustracción de menores de su domicilio sin el consentimiento de sus padres. Ese es el código que establece esa pena de 5 años. Ella no fue juzgada básicamente por su complicidad con el proceso. De ahí que esperemos qué dirán los jueces de la Corte de Apelación de San Francisco. Mayra dice, hay un momento donde la madre de Emily dice en el plenario, no, mírenme a la cara, no me han mirado a la cara después de que ustedes me decían, no tuvieron el valor de decirme que mi hija ya estaba muerta. Me quitaron la oportunidad de darle un abrazo. Dentro del punto de vista de la salud mental, no se cierra el círculo de tú despedirte, tú abrazarla, porque sabemos cómo apareció el cuerpo, tantos sueños truncados metidos en una maleta, el cuerpo de esta joven. Ya solamente fue de ahí, pues ya llevarla al velatorio y luego, o sea, no pudieron ver el rostro, no pudieron estar con ella, no despedirse de ella. En términos psiquiátricos, en términos de salud mental, el no cerrar ese círculo, ¿qué implica? Complicación en el duelo. Ella va a tener un duelo muy complicado, muy complejo, porque cuando tú logras despedirte, cuando tú logras cerrar el círculo, decirle adiós, entender que se murió, las muertes impuntuales como esta, que son jóvenes sanos que mueren en accidentes, mueren o por alguna razón son asesinados o lo que sea, se llaman muertes impuntuales. Eso impacta de manera muy negativa absolutamente en la evolución del duelo. La primera es la negación
en una muerte normal. Imagínate en una muerte impuntual, que tú digas, no, ella lo buscaba. Incluso todavía ahí en el juicio el padre decía, pues devuélvame a mi hija. Si ustedes dicen que está viva, devuélvamela, albergando la esperanza de que ella estuviera viva. Pero el lenguaje corporal de ella exigía, la señora exigía, mírame, para ver si ella demostraba alguna emoción. Y esa señora se mantuvo... Ahí está, justamente en el momento que iba hablando. Estática. No la miró, no pudo, porque su lenguaje corporal se lo impedía. O sea, ella no tenía ningún arrepentimiento, entonces ¿para qué la va a mirar? ¿Qué va a mirar? Perdóname, dices al final, y voy a parafrasearte, dices al final, su lenguaje corporal no se lo permitía, no había arrepentimiento. No, es que tú te pones a ver el lenguaje corporal de ambos y te das cuenta que es un lenguaje que no comunica ninguna emoción. Ese muchacho estuvo mirando hacia el suelo, en ocasiones miraba de reojo, y tú, el que sabe del lenguaje corporal puede interpretar perfectamente que no tiene ningún dolor, o sea, ahí no hay una situación que tú digas, óyeme, porque mira, ¿qué comunica él ahí? ¿Qué está comunicando ese muchacho en ese momento? Parecería que él quiere mostrar un lenguaje corporal de arrepentimiento, pero no lo logra, porque a ninguna persona que lo esté viendo le impacta ni le llega ninguna emoción. Cuando ella habla, ella incluso habló con arrogancia. Luego de cuando le dieron la palabra, ella tocó fuertemente la mesa, como y lanzó críticas al abogado de la defensa. Y las críticas al abogado, y sobre todo diciéndole a ella que la señora no podía decir que su hijo era un criminal. Hermana, ¿y qué se necesita para decir que tu hijo es un criminal después de haber cometido un crimen tan horrendo como el que cometió? Porque esto no es un crimen cualquiera, esto cae dentro de lo horrendo, dentro de los crímenes para la historia. Yo creo que en la literatura hay pocos casos de criminales así. Ese muchacho habrá que hacerle un electroencefalograma a ver si tiene algún trastorno de epilepsia o no sé qué, porque la verdad es que parece un crimen hecho por una persona con epilepsia, que son los crímenes más horrendos de la historia de la psiquiatría mundial. Amadeo, muchos alegan a través de las redes de que la población se identificó tanto con este caso, la presión mediática, que de una manera u otra aspiraban a un populismo jurídico. ¿Qué opinión te merece eso? Incluso alguien leía ahorita, una importante comunicadora que decía de este caso una investigación sin rigor, con fallas, sin recursos y presión política. ¿Qué opinas? Mira, necesariamente ese caso tenía un alto componente de populismo penal. El populismo penal existe, pero ese populismo penal simplemente es traducido en que la población entera se hizo eco del caso, lo hizo suyo. Hoy en día, yo inclusive venía en el camino pensando, si República Dominicana tiene 10 millones de habitantes, esta noche hay 9 millones de habitantes que son abogados opinando jurídicamente. Sí. Pero es porque todos sintieron el caso en carne propia, y cómo cada ciudadano dominicano se apoderó del caso a través de las redes, a través de los medios de comunicación que dieron un apoyo inminente a ese proceso, y tanto la prensa como las redes sociales como la población dominicana ejercen algún tipo de presión sobre el sistema. Cuando uno le llama también populismo penal, es una manera de adornarlo, pero el pueblo entero se apoderó de ese proceso, como se ha apoderado de otros. ¿Clamor o populismo penal? Bueno, es un clamor popular. Otros le llaman populismo penal. O todas las anteriores. O todas las anteriores. Y cuando yo vuelvo y te reitero que el pueblo se apoderó del caso, si esta noche y mañana se hace una encuesta en la población dominicana sobre el sistema de justicia hoy en la tarde decayó posiblemente a un 10% con una decisión como Mayra. esa.
Mira por qué yo pienso que el pueblo se apoderó o nos apoderamos, porque yo también soy parte de ese pueblo Claro. que está hoy compungida y dolida y frustrada. Alguien me decía, y perdóname, estábamos en una actividad previa a venir al programa y me decía, Mildred, escuché la sentencia y me dieron náuseas. Claro. Desde el punto de vista Mira, psiquiátrico, primero, ¿cómo explicas por qué? Una adolescente embarazada. El doctor aquí dirá si los adultos que embarazan a un adolescente deben ser o no perseguidos por la ley. ¿Sí o no? Ciertamente ahí hay un aspecto que se dejó de lado, que no se tocó. Exactamente. Perdóneme. Estamos todos emocionados, ¿no? De hecho, ese aspecto que no se tocó, por ese aspecto que no se tocó, hay personas que guardan prisión y es el siguiente hecho. Cuando un padre o una madre tiene conocimiento también, o cualquiera, de que una niña así de 12 años está sosteniendo relaciones sexuales y ha salido embarazada de una persona que es mayor que ella, tenían una obligación inclusive de denunciar eso a las autoridades. Y cuando no lo denuncian, esa ley 136, el Código del Menor, es bastante rigurosa. Exactamente. Entonces Mayra dice, bueno, el embarazo... Entonces yo digo el embarazo del adolescente, que es algo que a todos nos duele cuando una adolescente sale embarazada. Fallaron todos los sistemas. Es un fallo en la educación, es un pasaje a la pobreza que ese adolescente compra. Entonces ya empecemos por ahí, la adolescente embarazada. Una mujer en el poder, una mujer asociada a poderes oscuros, porque se acusa de muchas cosas. Una mujer poderosa, de tal forma que su apellido es el que lleva a su hijo, no el de su papá. El papá no existe, el papá está borrado del mapa. Una mujer que a todas luces nos engañó a todos, nos pretendió engañar y la gente se indigna cuando tú... A nadie le gusta que le mientan, absolutamente a nadie. Cuando tú hablas mentiras y el otro lo percibe, tú dices, pero ¿pensará que yo soy idiota o qué? Entonces ella nos mintió a todos descaradamente. Una mujer que aspiraba a una posición política, a un cargo político, que se supone que la política es un cargo para servir, no para usarlo para defenderse. Entonces todas las patrañas que hubo, que tuvieron que mandar a los fiscales desde aquí, de Santo Domingo, para investigar eso, porque todo el mundo estaba como alineado en una sola posición de que ella iba a salir impune. Entonces esa posibilidad de impunidad que la gente percibió ante este caso, yo creo que fue lo que despertó y nos movilizó tanto. Cuando aparece el muchacho con esta cara de, yo no sé cómo llamarlo, porque era frío, era fingiendo, tú veías en su lenguaje corporal que no había y la misma narrativa hablaba porque ella estaba embarazada. Exacto. Y cuando estaban todavía ese es el acto buscándola, fallido, ¿no? al que Exacto. me refiero de su cerebro, que ella no, el cerebro le falló. Sigmund Freud denomina eso como un acto fallido. O sea, yo quiero decir que, pero se me sale y se le salió. Entonces eso fue algo muy importante que también nos impactó a todos. Ya desde ahí ella empezó a sentirse culpable en la población. Entonces, obviamente que ante todo esto, esta parafernalia de poder que se desarrolló en torno a ese caso, llamó mucho la atención y la gente le dio seguimiento. Entonces la posposición del juicio, porque ¿por qué el caso de Junior en Estados Unidos ya están todito presos? Y aquí tienen 1 año con el caso y ahora es que vienen a dictar sentencia. Vamos, muy buena puntualización que haces. Vamos ahora a un contacto con nuestros auspiciadores. Cuando regresemos, más contenido en este análisis 360 del caso de la sentencia de Emely Peguero. Regresamos. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia,
como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La CIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Tu vida puede tomar muchos caminos. Solo asegúrate de tomar el que deseas desde temprano. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. De regreso, bueno, obviamente siempre me toca compartir contigo buenas recomendaciones. Es habitual hablarte de todas las emociones que se generan en torno a la mesa, de todas las experiencias que cuando uno visita ese restaurante uno encuentra. Pues no solamente lo que es la comida, no es solamente el vino, es la atención personalizada, el seguimiento, que cuando entras sientes que puedes comer incluso mejor que en tu casa. Elizondo Restaurantes, ubicado en la avenida Bolívar, casi esquina Abraham Lincoln, justo en la Plaza Wanda Wager, específicamente al lado de Cinevisión, Canal 19. Ahí tienen los mejores cortes, con los mejores precios y te reitero, donde comer se convierte en el mayor de los placeres. Elizondo Restaurantes. Continuamos en tu espacio con Charlotte. Hoy nos acompaña la doctora Ibelice Acosta, médico psiquiatra, y el licenciado Amadeo Peralta, abogado. Estamos haciendo un análisis 360 del caso Emily Peguero. Hay una vertiente que merece ser analizada, y es justamente el impacto, y ustedes ya ambos lo han tocado, le han dado pinceladas, el impacto que jugaron las redes sociales
en el seguimiento de este caso. La importancia, que la presión, si se quiere, y este hashtag que mantuvo pues una vigencia récord en todo lo que fue ese proceso, tanto en el cuando la desaparición, porque hay que hacer la narrativa obligatoria, la retroalimentación, de que primero fue la desaparición, luego el hallazgo del cuerpo y luego todo ese proceso judicial. ¿Cómo reaccionaron las redes? ¿Qué papel jugaron? Y con esto estaremos conversando con Arístides Martes, quien es comunicador y también experto en tecnología y en redes sociales. Arístides, qué bueno que nos acompañas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias a ti, Miller, por invitarme nuevamente a tu programa a tratar este tema de connotación nacional, y las redes sociales no es para menos que haya incidencia en ellas. Te cuento, querida, que el hashtag Emely Peguero per se es el hashtag más comentado en la República Dominicana. Actualmente hicimos el levantamiento de 2 horas, cuánto es la percepción y la impresión que tiene el hashtag actual que está top, Emely Peguero, y sobrepasa los 13 millones de impresiones. Cuando hablamos de 13 millones de impresiones, estamos hablando que en las últimas 2 horas, más de 13 millones de personas podrían haber visto o hablado del hashtag Emely Peguero. Pero si nos vamos hacia atrás, a la connotación que estuvo el hashtag Todos Somos Emely, sumándole a los hashtags que cada vez que se subía el tema, estamos hablando que más de 40 millones de personas, y en regiones como Asia, en regiones como Europa, en regiones incluso hasta en la parte árabe, se pudo llegar el hashtag Emely Peguero. Nosotros le damos una connotación a este debate en las redes sociales, una mega ultra tendencia. Hay mega tendencias que la tenemos que pasan más de los 10 millones de impresiones, pero esta es una mega ultra tendencia y es el tema que en las redes sociales más se ha hablado. Y no es para menos. Estamos viendo que los influencers, cuando hablamos de influencers, son aquellas personas que están en las redes sociales y tienen un sinnúmero de seguidores que al ellos hablar del tema hacen que todos los demás se involucren en él. Estamos hablando de los humoristas, estamos hablando de otras personas que pertenecen al sector de comunicación, y eso acumula más comentarios dentro del tema. Por la parte legal, que aquí tenemos una persona que nos une de donde somos oriundos, señora María Peralta, de ese Cibao Central lejano, esa bella Isabela. Como abogado también, hay que resaltar un poco la parte de que el derecho no es emocional. Y hay que tener también cuidado con los influencers, cuando, como su nombre lo dice, son influencers. Cuando ellos toman esa parte y le dan la conmoción emocional, tienen que saber que hay personas que no conocen el derecho y asumen totalmente eso que ellos están diciendo. Hablo ya claramente de la parte de los 5 años que le fue dada a la señora Mali Martínez, que es algo que la población está viendo como que no es justo. Si no vamos a lo justo, lo que está estipulado en la ley es lo que se debe aplicar. Un principio de derecho es que lo que no está escrito no puede ser tomado como objeto para hacer una pena implicada. Así que este hashtag Emely Peguero, reitero, es el hashtag más hablado en lo que tenemos de historia en las redes sociales en la República Dominicana. Gracias, Arístides, por esa lectura que nos das, y con relación de que nos dice unos 13 millones. Actualmente las últimas 2 horas, o sea que se asume que puede incrementarse a medida que transcurran las horas. Las últimas 2 horas. En términos generales, hasta el día de hoy pasaba más de 40 millones de impresiones, entendiéndose a otras partes del continente, como lo habíamos dicho anteriormente. Bueno, gracias, Arístides. Decía Mayra, y ahí también me gustaría tener tu participación, Amadeo, con relación, es una sentencia que obviamente se puede decir, la gente hablaba de un 30-20, 30 para Marlon y 20 para la madre. Nos cae como un balde de agua fría, 5 años. Los influencers, esas personas que tienen que tienen tanto dominio, tantos seguidores, hay algunos que incluso han hablado de hacer justicia por las manos. Hay algunos que han hablado de hay que lanzarse a las calles y demás. En este caso, ¿qué lectura le das desde el punto de vista de salud mental y Amadeo ya en la parte legal? Creo que tenemos que gestionar nuestras emociones ante este hecho que nos ha impactado, nos ha
llenado de frustración, que es una emoción, de indignación, que es otra emoción, de dolor, que es otra emoción, de tristeza, que es otra emoción. Estamos llenos hoy, todos los dominicanos, de emociones contaminantes. Ahora, ¿cómo gestionamos esas emociones? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de personas, como dijo el joven, que se llevan, que son influenciados por tu opinión. Y si tú eres una figura pública y tú dices en las redes sociales, bueno, la justicia nos falló, ahora nos toca hacer justicia por nuestras propias manos, tú estás incitando gente que tiene ese nivel de emoción contaminante tan alto y que no sabe gestionar sus emociones a que queme gomas, a que queme casas, a que asesine, a que cometa, y un error no se puede remediar con otro error. Entonces vamos a manejar nuestras emociones. Yo cuando lo escuchaba a él, que decía que somos tendencia hoy, decía que triste que tengamos que ser tendencia por un caso tan penoso y tan horrendo, cuando aquí ocurren tantas cosas maravillosas y no tienen esa trascendencia. Pero lamentablemente lo somos, y somos tendencia porque todos estamos afectados, nos duele a todos, pero tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, calmarnos y con la cabeza fría luego escribir, porque en el momento escribes y ok, es válido, pero recuerda que hay otra gente que no tiene tu nivel de inteligencia y que puede tomar acciones que pueden ir en contra de la vida de otro ser humano. Entonces ya vamos a pararlo ahí. Ya bueno de crímenes. Hablan de, tal como decía, hacer justicia, ya que la justicia no hizo su papel, vamos nosotros a hacerlo. ¿Se puede eso catalogar algún tipo de incitación? ¿Puede tener eso, esas figuras que utilizan a través de sus redes, aunque son redes personales, pero ya porque tú las subes son públicas, lo que comunicas, ¿no? ¿Puede una persona en base a eso ser llamada por incitación al desorden, al caos? Mira, definitivamente la población dominicana tiene que tener cierta cautela también. Las masas a veces se vuelven incontrolables. Exacto. Y dentro de ese descontrol se puede causar destrucción de propiedades, destrucción de vidas. Pero inmediatamente la Policía Nacional, el Ejército, las Fuerzas Armadas apresan a una persona porque estaba quemando un vehículo dentro de una protesta de esa índole. Esa persona va a pagar con cárcel los daños que ha hecho. A una persona también lo pueden fichar por estar organizando una huelga, por estar quemando gomas, por estar tirando piedras. Y eso también le puede afectar a él como al que no tiene nada que ver con eso. El incitar a través de las redes y de los medios de comunicación a que las masas se tiren a la calle, eso también constituye un delito contra la paz pública. Eso está previsto en el Código Penal. Yo también les recuerdo a las personas que nos están escuchando que los departamentos de inteligencia del Estado y la Policía Nacional monitorean también las redes. Y cuando a veces a mí me causa sorpresa cuando veo que alguien le escribe algo ofensivo a un funcionario o otra persona, y lo fácil que es uno aumentar la foto que esa persona tiene o rastrear el IP para llegarle de manera inmediata. Tengan cuidado, las emociones todo el mundo las tenemos. Cuando yo vi esa sentencia, yo soy abogado, a mí se me aguaron los ojos. O sea, padre o madre también, o sea, que fue una sentencia que nos tocó las fibras a todos. Yo me sentí indignado. Yo estaba en San Francisco de Macorís estando yo sentado en mi oficina, pero por lo menos logré controlar las lágrimas, controlar las emociones. De igual modo así le digo a las personas de San Francisco de Macorís, es un pueblo candente, es un pueblo que se activa fácilmente, pero cuídense. En toda la República Dominicana no pueden estar incitando a la destrucción del Estado social y democrático de derecho. Eso es violaciones a la Constitución, al Código Penal. Hay una esperanza con la apelación. Hay una esperanza de apelación. Exactamente. Es un derecho que les asiste. O sea, vamos a dejar algo aquí como una esperanza de algo. Con lo contradictoria que fue la sentencia en cuanto a sus motivaciones, dejó abierta una brecha ante la Corte de Apelación de San Francisco de que esa sentencia pueda ser modificada. Los jueces de la Corte de Apelación pueden hacer varias cosas. Pueden anular esa sentencia y ordenar la continuación de un juicio nuevo. Pero de igual modo pueden modificar esa sentencia y aplicar
lo que ellos entiendan conveniente. Pueden inclusive aumentarle la pena a Emily, como a Marlene, como también difícilmente se la puedan bajar a Marlon. Quedaría también luego de la Corte otro recurso ante la Suprema Corte de Justicia, que puede hacer la misma operación, modificar esa sentencia, anularla. La batalla aún no está perdida. Como le dije ahorita, para el pueblo dominicano siente que la justicia le ha fallado, pero nosotros esperamos que los jueces de alzada puedan enmendar mejor esa sentencia. Y no se trata simplemente de complacer al pueblo dominicano, sino de llevar un ejemplo para que ese tipo de situaciones no encuentren abrigo. El hecho de que una persona con cierta influencia se dedique a borrar las evidencias, a ocultar un cadáver, a comprar gente, a intimidar a otros, eso no debe seguir sucediendo en República Dominicana. De ahí que esperamos que el pueblo de San Francisco de Macorís se pueda controlar un poco, que el Estado social y democrático allí se imponga, y que recuerden también que las demás personas también son afectadas con el caso, y no hay por qué quemarle un vehículo, romperle el negocio, claro, ni nada de eso. Es justicia que todos queremos y pedimos. Hay un aspecto, voy a irme un poquito atrás, Mayra, cuando decías de que, bueno, no tengo un diagnóstico porque no son mis pacientes, pero las evidencias que viste a través del proceso, de sus declaraciones en los medios, decías, pudieran tener un trastorno de personalidad antisocial. La pregunta, vamos a imaginarnos que se validó esa parte, ¿no? ¿Es la cárcel un lugar para que esas personas puedan reeducarse y luego puedan reinsertarse? Para la sociedad sí, pero para ellos no, porque ese trastorno no tiene cura. Ese trastorno, cuando la persona cumple 40 años, empieza a declinar un poquito. Cuando va cumpliendo edad se va minimizando, pero siempre va a existir. No hay tratamiento, no hay cura. Existe la posibilidad de que sea un poco controlable con terapia cognitivo-conductual. No hay una medicación, pero en este país es difícil que un paciente con ese tipo de trastorno vaya al médico porque está súper cómodo con su situación. O sea, es un trastorno que le gusta, es egosintónico. Al paciente le gusta hacer lo que hace, no le molesta. No es como la depresión, que es un mal que tú te sientes egodistónicamente mal, o sea, que tú dices, no, esto no es para mí, yo no puedo vivir con esto. Esas personas viven con eso y viven felices. Se burlan, se ríen. Por eso la indignación de la gente, porque estas personas se estaban burlando de nosotros y felices y contentos. Hay un tema, pudiera pensarse que este fue el primer hecho o el debut con algo antisocial de este joven. Esa sería como una pregunta, que yo sé que hago la pregunta y en parte me la respondo, de que sería como muy uno entrar, pero pudiera pensarse que ha sido el debut, o sea, lo primero que haría contrario a las normas, contrario al vivir de manera gregaria, social. Mira, te voy a contestar con el origen del trastorno. Se dice que cuando el niño es abandonado por la madre y por el padre, así sea para trabajar, los niños sienten abandono. El abandono no es que tú lo dejes solo y te vayas a rumbear. No, tú lo puedes abandonar para ir a trabajar. Ellos se van a sentir solos. Este fue un niño abandonado. Recuérdate que la mamá de Emily le decía a ella, le faltó amor. Yo fui para ti la madre que tú no tuviste. Luego la misma Marlene admite, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando el niño empieza a tomar decisiones tempranamente, tú estás abriendo la posibilidad de que tome decisiones desacertadas a futuro. Cuando el adolescente, todos los adolescentes están en crisis, los adolescentes todos están en crisis, física y emocionalmente. Una crisis porque su cuerpo se está creciendo, hay una modificación hormonal, hay una modificación corporal, hay una modificación en la grasita de la cara, hay una modificación en los olores, en la salida de los vellos, en los senos, en los varones los testículos, el pene se agranda. Entonces, hay una crisis. Este muchacho solo en crisis se refugia en una situación
Y los impulsos sexuales del adolescente tampoco podemos ignorarlos, porque ahí viene también un punto donde la sociedad también, como dijiste, nos ha fallado. Todo nos ha fallado, el sistema, la sociedad, todo, porque socialmente nosotros no queremos educar a los jóvenes en términos sexuales, pero el impulso sexual le genera culpa, lo tienen, lo hacen inminente, es inminente que tienen que ejecutar algo. Entonces aquí no se puede hablar de masturbación en los colegios. Entonces, ¿qué hace el niño? ¿Qué hace el adolescente que tiene ese impulso sexual natural, que es inherente a su crecimiento y su desarrollo, y que siente culpa por sentir ese impulso, y que tiene que hacerlo inminentemente, porque si no es una cosa que es una locura? Entonces, ¿qué pasa? No podemos hablarle de educación sexual. Entonces, ¿qué? El vínculo entre la mala educación sexual, la pobreza y el embarazo es así, súper cerrado. ¿Qué pasa? Hay que hablarle a los jóvenes, hay que decirles lo que usted está sintiendo no es malo, eso es normal, eso es normal que usted se masturbe, que usted sienta ese impulso sexual, pero tiene que posponer la actividad sexual ya per se, porque mientras más lejos lo pongas mejor. No es no hacerlo, es hacerlo mientras más tarde mejor, porque ya la edad de inicio de la actividad sexual ha disminuido y está disminuyendo y está en 12 años actualmente. En el mundo nosotros ocupamos el segundo lugar en los países que tienen embarazo en las adolescentes. Lastimoso segundo lugar. Y no hablamos de educación sexual. Entonces, ¿qué queremos? Esta doble moral. Ve a la maternidad donde yo trabajo honrosamente, dirijo el departamento de salud mental, para que veas la sala de adolescentes llena. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a controlar eso si no educamos, si el impulso está ahí y no educamos y no hablamos de eso? Hay un aspecto, Amadeo, en el proceso se hablaba de un aborto, pero nunca se llegó a constatar o a demostrar que se había dado una supresión del embarazo, que es lo que se asume que dio como al traste por hemorragias la muerte de Emily. O sea, que se siente como que quedaron espacios no tocados. El tema del aborto simplemente al final de cuentas se dejó de lado. El tema del aborto fue lo que inició el delito, inició el crimen. Claro. Pero terminó con el crimen mismo. Y de ahí que los fiscales simplemente se concentraron en reunir las evidencias de cómo sucedió el crimen, del golpe contundente que le dieron en la cabeza, de cómo ocultaron el cadáver, y el tema del aborto quedó... Se sacó prácticamente de lado. Al igual como te dije que ahí hay otros temas que también se dejaron de lado y no se tocaron. Al final de cuentas, cuando sucede un hecho así, la ley simplemente trata de castigar el mayor caso que haya sucedido. O sea, el delito de mayor gravedad. Mayor gravedad. Exacto, el delito de mayor gravedad. Si inclusive en un caso sucediera una violación sexual y luego es precedida de un crimen, de un homicidio, a la persona no la juzgan por la violación sexual, sino por el homicidio que cometió. Y de ahí en adelante, inclusive, simplemente se sigue buscando si es homicidio o si fue un asesinato. Y se comienza a indagar si fue con premeditación, si tuvo una acechanza, si él tuvo alevosía. Sí. Pero eso simplemente se busca para imponerle una pena de 30 años. Pero de que una persona cometió el crimen, seguro son 20. En este caso, cuando tú me hablas del aborto, simplemente se dejó de lado. Fíjate que muchas cosas de cómo fueron sucediendo los hechos, inclusive perdieron importancia, perdieron relevancia. Simplemente se hizo la referencia de que ella entró caminando, de que la sacó en un saco, pero... se pierden, hubo vacíos, ¿no?, en la parte... Exacto. Y el hecho de mencionar aborto no es aborto, porque eso es un parto inducido. O sea, no fue aborto, porque aborto es por debajo de las 12 semanas. Yo creo que dentro del dolor que nos causó a todos, primero como individuos, como familia, como sociedad, obviamente después de un hecho así hay que ver el para qué. Hay que ver, si tuviéramos que extraer
dentro de todo el dolor que hay, alguna enseñanza o algún aprendizaje? Ambos, ¿cuáles serían sus respuestas? Yo pienso que educar en el amor, en la disciplina, saber que como sociedad tenemos mucho que aprender, entender que hay factores culturales que tienen mucho que ver con todo lo que ha acontecido en este caso, que tenemos que romper con esa cultura. En nuestra cultura, los embarazos tempranos es algo como pan comido y no es así, no tenemos que aceptarlo. Como sociedad tenemos que repudiar eso, tenemos que evitar eso, tenemos que trabajar preventivamente en los adolescentes para evitar eso, porque una adolescente embarazada es un pasaje a la pobreza, a la baja autoestima, a la depresión, a cualquier tipo de trastorno. Segundo, tenemos que entender como sociedad que no podemos permitir que los políticos sigan haciendo de las suyas. Algo hay que hacer para evitar que estas cosas sigan ocurriendo, porque si no es porque la movilización del pueblo se da como se dio, esta señora se hubiera salido con la suya inevitablemente. Tercero, tenemos que aprender ahora como sociedad a manejar y a gestionar nuestras emociones. Estamos todos muy dolidos, todos estamos muy álgidos, todos estamos muy así, nerviosos, a sangre caliente, con la cabeza caliente. Tenemos que controlarnos, tenemos que esperar que la justicia haga su rol. Probablemente pueda haber una apelación, yo espero que el señor abogado nos ha dicho que sí, esperar que apelen, esperar que se canalice a través de la justicia. Nosotros no podemos combatir un crimen con otro crimen, y como dijo él, las personas que vamos a quemarle el carro, que le vamos a quemar la casa, también son personas que están afectadas por esto, entonces no es válido. Vamos a calmarnos, vamos a tomarlo con calma, vamos a aprender de esto, que la vida hay que respetarla, que los jóvenes no pueden estar teniendo sexo indiscriminadamente, que cuando nuestros hijos están en esa actividad sexual con pareja, tenemos que orientarlos, tenemos que hablarles de sexo, porque es una forma de educar, y la educación y el nivel de educación y el embarazo están desvinculados. Amadeo. Yo definitivamente te digo que con esto nosotros hemos aprendido que el sistema falló desde el inicio, falló desde la escuela. La doctora dijo la mayoría de las cosas que son una realidad y que se aplican al caso Emily. Y esa educación, ese amor y ese vínculo familiar falló desde el inicio, desde esa escuela. Fíjate, cuando se presenta un cuadro como ese, una niña de 12 años embarazada, teniendo sexo ya con amores permitidos prácticamente, el sistema falló. Ahí en Cenoví, en San Francisco de Macorís, todo el que se vio involucrado en eso de una u otra manera cayó, no lo dijo. Yo estoy seguro que en San Francisco existen instituciones para que cualquier persona pueda denunciar cuando una menor está siendo en esas condiciones abusada por un mayor. Y eso ocurre a la luz de todos. Entonces todos fallaron. De ahí que ojalá que el caso Emery también, como te dije al principio, sirva para que el propio Código Penal pueda ser por fin ya implementado. De haber estado implementado ese Código Penal que le ha fallado a la sociedad en diferentes ocasiones, ahí la pena a imponer definitivamente hubiese sido de 60 años de prisión para Marlon Martínez. Y no habría manera posible de que su madre se hubiese zafado de una condena similar, porque ese código sí establecería claramente con punto y coma, con nombre y apellido, el tema de la coautoría. Y ese nuevo Código Penal que se encuentra engavetado, no sabemos bien por culpa de quién, trae lo que le llaman el cúmulo de penas. A Marlon le hubiesen impuesto una pena por la comisión, por el rapto de la menor, por el aborto, por el crimen, por el uso de armas, por el ocultamiento de cadáver.
por cada pena le hubiesen impuesto 15 años, 20 años, 30 Como años. vida en Estados Unidos. Tipo de Estados Unidos. Y la pena máxima para ese caso hubiese sido 60 años, donde la población dominicana hubiese sacado de las calles a ese tipo de personas. Gracias por habernos acompañado, por cada uno de ustedes, Arístides también, por haber sumado desde su perspectiva profesional y de experiencia su lectura, su análisis de este caso. Hay una obra famosísima de un escritor dominicano, José Nicolás Benson, que decía: ¿quién mató al padre Canalda? Lo mató la justicia dominicana. ¿Quién mató a Emily? Se habla de Marlon, pero creo que fue todo un sistema de sociedad y justicia el cual falló. Desde mi corazón solamente deseo que puedas hacer nubes, que con las nubes puedas abrazar, amamantar, cuidar a tu hijo. Un hijo que no llegó en el tiempo adecuado, como también la justicia no te permitió que hoy podamos decirte, llorarte quizás en paz. A la familia que pueda vivir su proceso de duelo y sencillamente como sociedad que podamos haber obtenido una enseñanza y un aprendizaje de este caso. No más Emily. Emily sencillamente descansa en paz.